Bendiciones, bienvenidos una vez más a Tiempo en Sión, tiempo de reflexiones de la palabra del Señor. Este día vamos a estar hablando la práctica de la honra hacia nuestros padres. La práctica de la honra hacia nuestros padres. Vamos a estar hablando en el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículo 10. Jesucristo está teniendo un encuentro con los religiosos, con los fariseos de ese momento, y les hace remembranza de uno de los 10 mandamientos que ya Dios le había dado a Moisés, que es honrar al padre y a la madre. Ahí va a aparecer en su pantalla Marcos 7:10. Dice la palabra del Señor: porque Moisés dijo, Jesucristo hablando, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesucristo estaba en esos momentos hablando con los fariseos, con los religiosos, como dijimos al principio. Muchos de ellos vinieron a Jesús en muchas ocasiones diferentes a cuestionarlo, a hacerle preguntas cauciosas con la intención de hacerlo caer. Y en esta ocasión unos de ellos se acercaron y le dijeron: Maestro, ¿por qué tus discípulos no respetan nuestras tradiciones? No se lavan las manos antes de comer, están inmundos. No respetan nuestras tradiciones. Déjame decirte que los fariseos, los religiosos de esos momentos, habían agregado más de 600 reglas a las leyes de Moisés y a las de los profetas. Habían agregado tradiciones de hombres. Tenían muchas cosas y muchas veces le daban más prioridad al cumplimiento de sus tradiciones de hombre, que al cumplimiento de la ley de Moisés. Le daban más importancia a lo que los profetas, a lo que las tradiciones decían, y no a lo que la ley de Moisés decía o a lo que los profetas decían. Le daban más importancia a sus tradiciones de hombres. Y este era un caso. Entonces Jesús comenzó a hablar con ellos y les puso un ejemplo. Ustedes invalidáis este mandamiento, les dijo Jesús. Honrarás a vuestro padre y a vuestra madre. Y sin embargo ustedes dicen, es corbán. Esa palabra corbán es un término judío que se utilizaba. Déjame te lo explico. Muchos hijos, por ejemplo, tenían dinero y ellos venían ante los sacerdotes y decían: quiero consagrar todas mis tierras, mis casas, mi dinero, mis bienes, los quiero consagrar a Dios. Y se le daba una ofrenda a Dios en forma de corbán, en algo especial, pero no le dejaban un tan solo 5 de herencia a sus padres. En el caso que si sus hijos morían antes que sus padres, no le dejaban nada. Esa supuesta ayuda que le tendrían que haber dado a sus padres en forma de honra, no lo hacían, sino que consagraban todos sus bienes. Cuando ese hijo moría, todo el dinero los sacerdotes lo tomaban para los fines religiosos, para el templo, para lo que ellos hacían, lo recaudaban para ellos. Pero sin embargo, los padres de ese muchacho quedaban sufriendo si no tenían dinero. Ya eran viejos. Entonces esa era una ofrenda especial. Corbán, eso significa un regalo, una ofrenda a Dios, una ofrenda especial que se hacía. O en otro caso, era que si un hijo se enojaba con un padre y había destinado un dinero, una ayuda para su padre, y había habido una contienda entre el padre y el hijo decía: pues no le doy esto a mis padres porque me han enojado, mejor se lo ofrezco a Dios. Y eso era corbán, era un bien consagrado para Dios. Y Jesucristo les hace ver que eso estaba muy mal. Primero está la honra a los padres. Primero está la honra a los padres. Mira lo que dice el maestro en el versículo 11. Dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, lo que estábamos hablando.
todo aquello con que pudiera ayudarte. Mira, en el 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea que esta forma, esta regla, o digamos que ellos habían puesto, venía a invalidar el mandamiento de honrar al padre o a la madre, porque sacaban beneficios económicos de bienes para ellos mismos, para los sacerdotes, para los religiosos del momento. Ellos apoderaban esa riqueza. Entonces Jesús les dice en el 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Con qué le dice Jesús? Con la tradición vuestra. Ese no es el mandamiento que se le dio a Moisés, le dice el Señor. Esos son ustedes, sus tradiciones de hombres, sus trampas para enriquecerse, queriendo invalidar el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Eso era injusto. ¿Qué tal ya los padres de alguna persona estaban ya ancianos, enfermos, necesitados, ya no tienen fuerzas para seguir trabajando? Tienen que honrarlos. La honra de hijo a padre se da de muchas formas y por muchas razones o por muchas causas. Muchos hijos honran a sus padres por amor, porque verdaderamente aman a sus padres, a su papá y a su mamá. Muchos hijos honran a sus padres por conveniencia. Muchos hijos también honran a sus padres por compromiso. Muchos hijos honran a sus padres de muchas formas y de muchas maneras, por reverencia, porque de verdaderamente Dios pone ese sentir en el corazón y reconocen todo lo que los padres hicieron por cada uno de ellos. Muchas veces nuestros padres dejaron de comer para que nosotros comiéramos. Muchas veces nuestros padres dejaron de dormir para que nosotros durmiéramos. Nuestros padres trabajaron duros, fuertemente, para crecernos, para darnos educación, para bendecirnos, para darnos una mejor vida, para que nunca nos faltara nada. Y es injusto que un hombre crezca y que se le vaya olvidando la honra a sus padres, o que una mujer crezca y que se le olvide que tiene papá y que tiene mamá. Eso no tiene que pasar. Como hijos de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, de este mandamiento divino, que es el único mandamiento que tiene promesa. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se te alarguen los días de vida aquí en esta tierra. ¿Quieres llegar a anciano, a la tercera edad, lleno de vida y lleno de sabiduría? Honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. O sea que Dios, Jesucristo, pone por encima la honra a nuestros padres biológicos, pone por encima esa prioridad, esa necesidad humana hacia nuestros padres, que la propia ofrenda consagrada o dedicada a Dios. Jesucristo la pone por encima. ¿Puedes tú imaginar? Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. O muchas veces nosotros podríamos decir, yo no tengo papá, yo me crecí con padres adoptivos. Esas son las figuras paternas que Dios te puso en el momento. O muchos me podrán decir, mi padre y mi madre no son buenas figuras para mi vida, yo no tengo buenos recuerdos de ellos no me enseñaron las cosas buenas. Yo soy un hombre de éxito, pero me lo debo a mí mismo. No seas orgulloso. Nosotros no elegimos a nuestros padres.
Nosotros no elegimos a nuestros padres. Dios eligió a nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre para nosotros. No fuimos nosotros los que señalamos a nuestros padres. Fue Dios quien los eligió para nosotros. Los tenemos que amar con sus virtudes y sus defectos. Tenemos que amar a nuestros padres, respetar a nuestros padres, honrarlos con tiempo, con palabras, honrarlos no solo con palabras, honrarlos con las finanzas. Porque muchos de ellos han llegado a viejos. Y no es justo que muchos hijos se olviden. Y hay muchos testimonios, muchas historias reales que hijos se olvidan de sus padres. Pasan los tiempos, las semanas, los años y no se recuerdan. No les hablan por teléfono, no los visitan y no los ayudan financieramente. Eso no es bien visto ante los ojos de Dios. Uno de esos mandamientos en la Biblia que está dentro de los 10 mandamientos no es casualidad, porque ese mandamiento está allí. Es una prioridad, es una necesidad humana. La honra a nuestros padres biológicos. Cuando hablamos del término de honra, podemos hablar en muchos aspectos. La honra hacia Dios primeramente, porque Él es nuestro Padre, la honra a nuestras autoridades, la honra a nuestros padres biológicos, la honra a nuestros padres espirituales, maestros que Dios pone en nuestra vida, que nos enseñan, nos imparten, nos dan su conocimiento, nos ayudan a crecer en el Señor. Hay muchas clases de honra, pero específicamente Dios dejó un mandamiento para nuestros padres biológicos. Tenemos que respetar eso. Tenemos que respetar eso. Pongámoslos en la posición de hijos, porque todos somos hijos. Y si por alguna razón ya nuestros padres, nuestras madres ya no están con nosotros, ya decimos, oye hermano, yo no tengo esa oportunidad. Ya no tengo esa oportunidad de poder honrarlo cuando tuve la oportunidad y no lo hice. Incluso muchas veces muchos hijos, los padres mueren y los hijos quedan con resentimientos con los padres. No podemos quedar de enemigos con nuestros padres, con nuestras madres o con resentimientos. No podemos ser buenos hijos si tenemos ese problema. O algunos tal vez hemos sido rechazados, abandonados y nunca conocimos a nuestros padres, nunca conocimos a nuestra madre, nunca conocimos a nuestro padre. Muchos me podrán decir de esa historia de la vida, pero déjame decirte que Dios puso a alguien en tu vida para ayudarte, para guiarte. Cada uno de nosotros tenemos una figura en Dios, la figura paterna que es nuestro Padre, que es Dios. Él es nuestro Padre por excelencia. Pero no lo vamos a esconder nosotros como cristianos diciendo yo honro a mi padre, yo le doy todo a mi padre. Pero a tu padre biológico que está ahí, que tal vez está anciano, que nunca lo has visitado, nunca lo has honrado. Pongámoslos a meditar en eso. Esto es un mandamiento, esta es una palabra del Señor. La palabra honra en el idioma griego es timao. Y timao es tener en alta consideración, en alta reverencia a una persona. Eso es la palabra timao. También en hebreo es un término similar. Es el mismo término que se usa para gloria, la palabra kabod, que significa también honrar a nuestros padres, darle la posición que ellos se merecen, darle los mejores años de vida. Y si ellos tal vez no fueron los padres perfectos y nos trataron mal, nosotros vamos a sembrar lo mejor para ellos. Es la oportunidad que tenemos. La bendición es nuestra como hijos. Así es que donde quiera que estás, te invito a reflexionar. Jesucristo les hizo ver esto a los religiosos, a los fariseos del momento, que no se metieran más con este mandamiento, que no invalidaran más este mandamiento con esa ofrenda del Corbán.
con estarse consagrando los bienes para Dios y haciendo sufrir a los padres de esos hijos que consagraban sus bienes. Dios da prioridad a las necesidades humanas de nuestros padres. Así es que donde quieras que estás, te invito a reflexionar en esta palabra. Practiquemos la honra hacia nuestros padres biológicos. Así es que donde quiera que estés, te bendigo y nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión, Tiempo en Sion. Bendiciones.